Después de algunos años de éxitos sin parar, a principios de 1986, la banda Queen volvió al estudio de grabación para grabar A Kind of Magic. Parte de la música del álbum acabó en la película Highlander, conocida en España como Los Inmortales. Sin embargo, y aunque no te lo creas, temas como el legendario Who Wants to Live Forever no tenía tanto que ver con una fantasía sobre guerreros inmortales, sino más bien con todo lo contrario. Y es que las cosas no fueron bien para Queen en la segunda mitad de la década. En 1987, Freddie Mercury fue diagnosticado con VIH, aunque cierto que no lo hizo público hasta tiempo después. Por otro lado, Brian May lloraba la muerte de su padre y la ruptura de su matrimonio. Fue entonces cuando la banda vio parte del metraje sin editar de la película Highlander, y esto, sumado a lo que May acababa de pasar, le despertó una chispa de creatividad. Dijo, esa fue la primera experiencia con Highlander. No había leído el guión, no creo que ninguno de nosotros lo hubiera hecho. Me emocionó. Abrí una puerta dentro de mí. Estaba lidiando con muchas tragedias en mi vida. La muerte de mi padre y la muerte de mi matrimonio, entre otras cosas. Pude inmediatamente escuchar Who Wants to Live Forever en mi cabeza, y estaba casi completa en el trayecto en coche hasta mi casa. Recuerdo que se la canté a mi manager mientras me llevaba y se quedó sorprendido. Me dijo, ¿de dónde ha venido esto? Y yo le contesté, ni siquiera lo sé. El tema se grabó junto a la Orquesta Filarmónica de Londres, con arreglos compuestos por el propio Brian May y el encargado en parte de la música de la película, Michael Kamen. En la película Freddie cantaba el tema entero, aunque si escuchas la versión del disco, Brian May también canta algunas frases, incluyendo el primer estribillo. Ambos sin duda se estaban enfrentando, cada uno por su propio camino, a la muerte en sus distintas formas. Y el nombre de esta canción es la catapulta del tema que trato hoy en el episodio 121 de Todo de Jamarca. Transhumanismo. ¿Quién quiere vivir para siempre? Soy Guillem Recolons, te doy la bienvenida a Todo de Jamarca, un podcast que trata de marca personal, de su proceso de gestión, el personal branding, trata de relato personal, de comunicación personal, de propuesta de valor y de lo que nos ayude a conocernos un poco mejor, a diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Hoy trato algo muy interesante e inquietante, el transhumanismo. Como has visto, le robo el título Who Wants to Live Forever, ¿Quién quiere vivir para siempre?, a Brian May, guitarrista de Queen, quien escribió esta preciosa canción en un momento difícil en el que, como decía antes, perdió a su padre y se estaba divorciando de su mujer. De hecho, fue el propio May quien cantó las estrofas iniciales antes de pasar el testigo al gran Freddie Mercury. Y quiero abordar el transhumanismo desde la vertiente de la biotecnología, pero especialmente desde la ética, desde la filosofía. Como yo no soy experto en el tema, ni en biotecnología, ni en ética, ni en filosofía, lo que he hecho es revisar varios textos y ensayos de varios expertos, de bastantes, de unos cuantos. Aprovechando que estoy estudiando humanidades, pues he tenido varias ventanas abiertas para poder hacerlo, hasta dar con el doctor Antonio Dieguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Málaga. He transcrito una conferencia suya titulada Transhumanismo, Realidad, Ficción y Desafíos. Y en el blog lo incluyo al final, pero aquí en el podcast voy a incluir todo el audio de su intervención. Por tanto va a ser un podcast, un capítulo un poquito más largo de lo común, pero te recomiendo muchísimo que lo escuches porque lo que dice este hombre es impresionante, pero impresionante. La primera parte aborda la parte tecnológica y la segunda el aspecto ético de las técnicas del alargamiento de la vida. Al final, el último punto es mío, donde abordo la perspectiva del transhumanismo y la marca personal en el sentido más estricto del legado. Aquí te dejo con el doctor Antonio Dieguez. Bajo la pregunta ¿el fin del hombre? Voy a hablar de un tema que está teniendo mucha repercusión en los medios de comunicación. En este mismo ciclo de conferencias ya ha habido otros ponentes que lo han tratado y de hecho todo el ciclo, la impresión que tengo, versa sobre esta misma cuestión, ¿no? El título del el fin del hombre en interrogación, pues es un asunto que se ha planteado justamente en relación con estas propuestas que de una manera general se denominan transhumanismo. El transhumanismo, sin embargo, es un tema muy complejo, muy variado, tiene versiones muy distintas y necesariamente me tengo que concentrar en una de ellas, ¿no? No voy a entrar
a discutir, aunque en el debate, si surge, podemos hablar de ello, las vertientes del transhumanismo que reivindican la unión del ser humano y la máquina, la creación del cyborg o, en sus versiones más extremas, la búsqueda del volcado de la mente en una máquina, de la mente humana en una máquina. Me voy a centrar en los aspectos del transhumanismo que tienen que ver con la biotecnología. E incluso dentro de este tema, que también es amplio, me voy a concentrar en uno de los aspectos de esta vertiente, que sería la aplicación de la biotecnología para el alargamiento de la vida humana, o, por decirlo de una forma más contundente, las promesas de inmortalidad mediante la biotecnología. Como vamos a ver, se nos está prometiendo ya una vida de duración indefinida gracias a los desarrollos tecnológicos. Entonces, creo que es conveniente preguntarse en qué medida hay una base científica para estas promesas y en qué medida estas promesas se sustentan sobre esa base científica o van mucho más allá de lo que esta base permite establecer, ¿no? Bueno, el envejecimiento es en la actualidad un tema fundamental de investigación científica. Es uno de los temas, además, en los que España tiene científicos pioneros. Por ejemplo, Carlos López Otín, en la Universidad de Oviedo, Juan Carlos Gispizúa, que está en la Universidad Católica de Murcia, pero trabaja fundamentalmente en los Estados Unidos, o María Blasco, directora del CNIO. Son nombres de grandes científicos españoles de gran prestigio internacional que trabajan precisamente sobre esta cuestión, sobre qué es el envejecimiento, cómo se produce el envejecimiento y en qué medida podemos paliar los efectos del envejecimiento. No tenemos por el momento una explicación única, unánimemente aceptada, de las causas del envejecimiento. Puede que no tengamos nunca una explicación así, porque por lo que se va sabiendo, el envejecimiento es el producto de muy diversos factores, luego diré algo al respecto, pero por muy complejos que sean estos factores, lo que sí es evidente es que se pueden estudiar científicamente, y este hecho de la posibilidad de estudio riguroso abre la puerta también a un posible futuro control tecnológico de esos factores. En la medida en que podamos aplicar tecnologías para controlar estos factores que causan el envejecimiento, podremos alargar la vida de una manera significativa. De hecho, el envejecimiento no es una necesidad biológica inexorable. Es decir, la manera en que se produce el envejecimiento en los seres vivos es muy variada y en modalidades muy distintas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en plantas como la Posidonia oceanica, que es una planta marina, o el pino de Colorado, o aquí en España, por ejemplo, algunos olivos, que pueden vivir en torno a 1000 años e incluso puede que más. De manera que su longevidad es desmesurada comparada con la de cualquier animal. Sin embargo, también en el mundo animal encontramos casos sorprendentes. El caso de las hidras o de las medusas. La hidra, ese animalito de color verde que tienen ahí en la foto, mide 2 milímetros aproximadamente y vive en agua dulce. Este animal, en principio, está regenerando constantemente sus células. Es decir, que literalmente no envejece nunca. Si tuviera siempre condiciones adecuadas de humedad y de nutrientes, viviría de manera indefinida. Y las medusas pueden decir, algunas medusas, de alguna de ellas se puede decir prácticamente lo mismo. Es decir, que hay al menos algunos organismos vivos en el reino animal para los cuales no existe el envejecimiento, y si mueren es por causas ambientales.
con respecto a la longevidad de algunos animales hay casos sorprendentes. El animal más longevo que se ha podido conocer es una almeja de Islandia, que cuando se pescó tenía 600 años. 600 años. Pero ahora se sabe que los tiburones de Groenlandia, por ejemplo, pueden vivir 400 años y quizás algo más. Quizás algo más. Las ballenas boreales también viven más de 100 años. Las langostas viven 80 años, una cantidad de tiempo muy superior a cualquier otro organismo ligado o emparentado evolutivamente con ellas. Las tortugas, el pez koi o carpa china, etc. Es decir, que tenemos ejemplos de animales muy longevos y varias veces centenarios. Y luego hay casos también bien conocidos en la biología y en la medicina de células que son inmortales. El caso de las células ELA, que son células cancerígenas, se llaman así porque se tomaron de un tumor de una señora norteamericana, Henrietta Lacks, que murió de este cáncer en los años 50, y sin embargo, esta muestra de células que se tomó de su tumor sigue viviendo en los laboratorios de todo el mundo. Ahora mismo hay toneladas de células ELA repartidas por los laboratorios de todo el mundo, y mientras a estas células se les proporcionen nutrientes, se siguen dividiendo y multiplicando y siguen viviendo. De manera que, como ven, el envejecimiento es muy relativo desde el punto de vista biológico. Esto ha llevado a algunos investigadores, como el caso del gerontólogo Aubrey de Grey, a prometer que la ciencia podrá, en algún momento, aplicar tecnologías para conseguir el detenimiento del envejecimiento en el ser humano. Aubrey de Grey se hizo famoso por haber dicho que la primera persona que vivirá 1000 años ha nacido ya. Así que los más jóvenes, al menos, tienen prometida una vida de 1000 años. A otros ya nos pilla un poco tarde, pero... por lo tanto, hay una promesa hecha por un científico. Es verdad que la comunidad científica es muy escéptica con respecto a los pronunciamientos de Aubrey de Grey, porque Aubrey de Grey, en fin, va siempre más allá de lo que el resto de los gerontólogos se permite decir. Pero la idea de Grey es que la esperanza de vida en los países desarrollados, al menos, va aumentando cada vez más. Ahora mismo en España está en 84 años de las mujeres y somos el segundo país más longevo después de Japón. Y en el 2040 seremos el primer país de mayor longevidad de todo el mundo, superaremos a Japón. La esperanza de vida ha estado aumentando del orden de 3 años cada década, desde principios de siglo. No está garantizado que esto vaya a continuar igual siempre, pero si continuara así, pues cabe esperar que las próximas generaciones vivan más de 100 años. Entonces, lo que dice Aubrey de Grey es que una persona joven ahora, que viva más de 100 años, podrá vivir en una época en la que la medicina habrá avanzado tanto que podrá detener el envejecimiento. Podrá hacer que en una determinada fase su envejecimiento se detenga por completo. Y eso le permitirá vivir todavía unas cuantas décadas más. Pero entonces podrá vivir en una época en la que la medicina habrá avanzado tanto que podrá rejuvenecer todas las células de su cuerpo. Es decir, que podrá revertir a su estado juvenil todo su cuerpo. Lo cual significa una inmortalidad prácticamente de facto, ¿no? Si podemos mantener un cuerpo permanentemente joven, la única causa de muerte sería un accidente. Él, de hecho, ha señalado un año a partir del cual empezaríamos a vivir algo así, el año 2029. Es lo que él llama el año en que se alcanzará la velocidad de escape de la longevidad.
Es decir, el año en el que la esperanza de vida aumentará más de un año por cada año que vivamos. Con lo cual, si cada año que yo vivo mi esperanza de vida aumenta en algo más de un año, eso quiere decir que me voy a mantener en el mismo estado en el que estoy al menos de manera indefinida. A los que nos pille ya muy mayores, el 2029, habrá que tener paciencia para que llegue la fase de rejuvenecimiento, porque si no, no vamos a quedar muy bien. No está muy claro tampoco, desde un punto de vista evolutivo, por qué se produce el envejecimiento y por qué morimos. De hecho, si aplicáramos la idea estricta de la selección natural, lo ideal sería que los organismos vivieran el mayor tiempo posible, porque cuanto más tiempo vive un organismo, más descendientes deja. Y eso es lo que le interesa a la selección natural. La explicación mayoritariamente aceptada en la actualidad entre los científicos es que el envejecimiento y la muerte no es un producto directo de la selección natural, sino más bien un subproducto de la selección natural. Es el resultado de que la selección natural solo ve, por decirlo así, a los organismos que tienen un alto porcentaje de efectividad reproductiva, de eficacia reproductiva. Se llama eficacia biológica. Pero esa eficacia biológica va disminuyendo con el tiempo porque los organismos mueren también por depredadores, por accidentes. Es decir, que en toda especie, a partir de un determinado momento, el número de descendientes que se deja es mucho menor que en las primeras fases de la vida del organismo. Y a partir de ese momento, la selección natural ya no ve lo que ocurre ahí, se desentiende, por decirlo así. Eso puede hacer que la selección natural favorezca genes que durante la fase juvenil proporcionan mayor vigor y mayor capacidad reproductiva, pero que tienen efectos perniciosos a edades posteriores. Por eso se considera que el envejecimiento en realidad es el deterioro del organismo debido a la acción pleiotrópica de genes que en realidad fueron seleccionados para proporcionar vigor durante las fases iniciales de la vida de un organismo. No todo el mundo está de acuerdo en esto. Hay quien piensa que podríamos aplicar la idea de la selección natural directamente al envejecimiento y a la muerte. Por ejemplo, podríamos hablar de selección de grupos, ¿no? pero eso es más discutido, ¿no? En todo caso, tanto si el envejecimiento es un subproducto de la selección natural o es un resultado directo de la selección natural, lo que sí está claro es que es un proceso gobernado por mecanismos biológicos que, como decía antes, pueden ser estudiados científicamente y pueden ser, por lo tanto, analizados en todas sus fases, de manera que podamos paliar, en principio, sus efectos y más adelante incluso eliminarlos, ¿no? En ese sentido, hay un artículo clásico, dos de sus autores son españoles, que mencioné antes, Carlos López Otín y María Blasco. Este artículo, que se publicó en el año 2013 en la revista Cell y que se ha convertido en un clásico que todo el mundo cita, señalaba, me parece que eran nueve causas fundamentales del envejecimiento: inestabilidad genómica, acortamiento de los telómeros, alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis, desregulación de la sensibilidad a los nutrientes, disfunción mitocondrial, senescencia celular, agotamiento de las células madres y alteración de la comunicación intercelular. Este artículo parece que señaló, al menos de una manera muy clara, cuáles serían los principales mecanismos del envejecimiento. Y sobre ellos ya se están trabajando. Sobre algunos de ellos, en concreto, hay grandes avances. Por ejemplo, María Blasco está trabajando en acortamiento de los telómeros y, como luego veremos, ya ha conseguido resultados muy impactantes. Bueno, este es otro artículo publicado en Cell en el 2008, firmado por María Blasco, entre otros autores, donde mostraban que mediante la activación de la telomerasa podían
retrasar la edad en ratones, es decir, detener el envejecimiento en ratones. Que detrás de todo esto hay una base sólida lo muestra el hecho de que hay empresas potentes invirtiendo una enorme cantidad de dinero. Por ejemplo, Google creó en el 2013 una empresa llamada Calico. La creó inicialmente con un capital de $1 millón, pero ahora es una empresa que vale muchísimo más, dedicada exclusivamente al estudio del envejecimiento y obviamente al alargamiento de la vida. Los grandes magnates de Silicon Valley están muy interesados en dedicar su dinero a alargar la vida, entre otras cosas porque se ven ya mayores, ¿no? Y en qué mejor emplear el dinero que en vivir más tiempo, ¿no? Pues Calico Labs es una empresa que en el 2015 recibió el apoyo de dos de las universidades más prestigiosas del mundo, el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y la Universidad de Harvard. Todavía no ha producido resultados espectaculares, pero yo creo que están guardándose ya algunos resultados importantes para anunciar algo que revolucione toda esta medicina del envejecimiento en muy poco tiempo. No es solo una pretensión personal por parte de los directivos de estas empresas de vivir más tiempo, es que también es para ellos un gran negocio, porque a nadie se le oculta que en los próximos años la medicina regenerativa, en general la medicina genómica, pero la medicina regenerativa en particular, va a ser un negocio muy importante. Ya en el manejo y el control de datos biomédicos hay un importante negocio que a estas empresas les interesa controlar, y en el futuro va a ser un negocio todavía mucho más importante. Hay algunos avances científicos que han venido en apoyo de estas promesas, ¿no? Por ejemplo, en el 2013, con la participación inicial de un científico español, de Francis Mojica, de la Universidad de Alicante, se crearon las tijeras genéticas de mayor precisión que los científicos han creado. Es la técnica que se conoce como CRISPR-Cas9. Utiliza el sistema, digamos, inmunitario de las bacterias para editar genes en cualquier organismo, para cortar y pegar genes en el lugar en que los científicos desean. Había previamente otras técnicas de edición genética, pero CRISPR-Cas9 es mucho más precisa, mucho más simple y mucho más barata que cualquiera de las otras técnicas anteriores. Y esto es lo que está empezando a revolucionar todo el campo de la genómica. Hay otro avance científico importante que ha venido también en apoyo de todo esto, ¿no? de estas promesas. Me refiero a la biología sintética. La biología sintética surge con el comienzo del siglo XXI. Es una rama de la biología, una rama, digamos, biotecnológica, que en última instancia lo que pretende es crear vida artificial, crear vida en el laboratorio. Craig Venter, uno de los grandes científicos y empresarios dedicados a la biotecnología, el padre de la oveja Dolly, padre intelectual de la oveja Dolly, afirmó en el 2010 que había creado por fin vida artificial. Su afirmación era exagerada porque en realidad no creó vida de novo, pero lo que hizo ya fue bastante espectacular. Consiguió sintetizar por completo el genoma de una bacteria existente en la naturaleza, consiguió sintetizarla artificialmente, ese genoma, y luego insertarlo en una bacteria diferente, en el chasis celular de esa bacteria, de manera que creó una nueva bacteria a la que dio el nombre de Mycoplasma laboratorium, aunque le pusieron el apodo de Cynthia. Entre tanto, la biología sintética se dedica a cosas más prosaicas, pero que están haciendo avanzar enormemente la biotecnología.
Por ejemplo, uno de los logros más importantes de la biología sintética es la creación de lo que llaman biobricks, podríamos decir bioladrillos, ¿no? En realidad son trozos de ADN que han sintetizado artificialmente y que pueden ser insertados como piezas estandarizadas en bacterias o, en teoría, en otros organismos, para que estos cumplan una función que no tienen en la naturaleza. De manera que serían digamos, piezas genéticas que los científicos pueden colocar a voluntad en organismos, inicialmente bacterias, para producir determinados productos que sean del interés del ser humano, por ejemplo, biocombustibles, pero también medicinas, como la artemisina, que es una medicina que se utiliza para la curación de la malaria, el tratamiento de la malaria. Todo esto está haciendo que las promesas de lo que ya se conoce como ingeniería genética clásica hayan quedado pequeñas. Lo que algunos científicos están prometiendo, gracias a estos avances recientes, son cosas todavía mucho más ambiciosas. Por ejemplo, aquí tienen a George Church, que es el catedrático de genética de la Universidad de Harvard. No solo es uno de los científicos más prestigiosos del mundo, los genetistas más prestigiosos del mundo, sino que además es uno de los líderes del transhumanismo. George Church escribió un libro hace unos años, Regenesis, en los que hace afirmaciones muy espectaculares, pero algunas de las cuales ya se han ido cumpliendo. Por ejemplo, en ese libro predijo que podrían crearse genes completamente nuevos que no existen en la naturaleza, sintetizados por completo en un laboratorio, como medio para inmunizar en el futuro al ser humano de ciertas enfermedades, por ejemplo, de ataques víricos, ¿no? Lo cierto es que en el 2017 se consiguió efectivamente crear dos nuevos nucleótidos que no existen en ningún ser vivo. Saben que los nucleótidos, las bases nitrogenadas que utiliza nuestro ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Y eso para todos los seres vivos, desde las bacterias hasta nosotros, ¿no? Todos los seres vivos funcionan con esos 4 nucleótidos. Los científicos consiguieron crear en el 2017 2 nuevos nucleótidos a los que llamaron X e Y, por ponerle algún nombre. Pero no solo eso, consiguieron insertarlo en el ADN de una bacteria y hacer que esta bacteria sintetizara una proteína completamente nueva. De manera que esta posibilidad de crear genes artificiales ya existe. Y George Church, en este libro, no tiene la menor duda de que el objetivo final de todos estos descubrimientos es la aplicación al ser humano. Por el momento, como digo, se están modificando bacterias para producir biocombustible, para producir medicamentos, etcétera, etcétera. Pero el objetivo final es la aplicación al ser humano. De hecho, en su libro dice lo siguiente: estas tecnologías de la biología sintética tienen el poder de mejorar la salud de los seres humanos y de los animales, aumentar la duración de nuestra vida, incrementar nuestra inteligencia y mejorar nuestra memoria, entre otras cosas. Es decir, George Church está afirmando que tarde o temprano se abrirá lo que ya en los años 70 el filósofo norteamericano Robert Nozick llamó el supermercado genético. Llegará el momento en el que los padres podrán decidir qué genes quieren que lleven sus hijos. Estamos todavía lejos de eso, pero no tanto como ha puesto de relieve una noticia reciente de la que ahora hablaremos, ¿no? Obviamente, en la medida en que estas tecnologías de edición genética se apliquen a los seres humanos en el futuro, en un primer momento se aplicarán a la cura de enfermedades monogénicas que podrían resolverse con más facilidad, pero con el tiempo la tentación de aplicarlas al biomejoramiento del ser humano será
una tentación muy fuerte. Es decir, se aplicarán no solo para corregir enfermedades, sino también para mejorar cualidades fenotípicas y particularmente, como señala George Church ahí, la inteligencia. No es tan fácil como parece, porque los últimos estudios que se están haciendo con análisis masivos de genomas muestran que hay más de 1000 genes, probablemente bastantes más de 1000 genes, que tienen alguna incidencia pequeña, pero alguna, sobre la inteligencia, ¿no? Es decir, que no existe el gen de la inteligencia. Habría que modificar muchos, pero en fin, por lo menos algunas otras cualidades podrían ser más fáciles de mejorar, ¿no? De hecho, la edición genética de embriones humanos ya se ha hecho. En el 2016, menciono antes otra cosa. En el 2016, este catedrático George Church organizó una reunión en la Universidad de Harvard, de la que la prensa se enteró solo 2 días más tarde. Esto es siempre sospechoso, ¿no?, cuando no avisan inicialmente, con más de 140 científicos, abogados, filósofos, especialistas de diversos tipos, en principio para discutir sobre la conveniencia o no de poner en marcha un proyecto, el proyecto de síntesis artificial del genoma humano, es decir, crear todo el genoma humano en el laboratorio. Algunos sospechan de que no se discutió la mera conveniencia, sino que se puso en marcha el proyecto, y que lo dirige George Church. Por cierto, él confía tanto en la eficacia de todas estas tecnologías que el año pasado creó una empresa para alargar la vida de mascotas. De manera que ahora, si uno tiene un perro o un gato al que quiera ver vivir más tiempo, lo puede llevar a la empresa creada por George Church. Probablemente le cobrará bastante, pero en principio él promete alargar la vida de estas mascotas. En el 2017, esto es lo que quería decir antes, se editó por primera vez que se sepa un embrión humano viable. Embriones humanos no viables se habían editado ya unos meses antes en China. Pero el primer embrión humano que podría haber sido implantado en un útero, aunque no se hizo porque la ley lo prohíbe, fue editado en el 2017 por Shukrat Mitalipov. Consiguió en esos embriones, digamos, reparar un alelo mutante que causa una cardiopatía bastante común. Como digo, consiguió, según su estudio, sustituir ese alelo por alelos normales en todas las células de ese embrión, pero el embrión no se dejó desarrollar más de 14 días, que es lo que la ley permite. Inmediatamente la prensa se volvió loca con el asunto, ¿no? Como suele ocurrir con estas noticias. Y al día siguiente ya pues, había artículos que normalmente se polarizan en los dos extremos, ¿no? Columnistas que inmediatamente le daban la bienvenida al poshumano que íbamos a crear de la noche a la mañana, poco menos, con este tipo de tecnología, y otros columnistas que pedían una prohibición total de cualquier aplicación de estas técnicas al ser humano, porque esto abría la caja de Pandora. En mi opinión, sobre estos asuntos habría que buscar una posición más sensata, ¿no? Ni parece muy coherente alegrarnos de que vaya a venir pronto una especie nueva que nos sustituya, producto de las manipulaciones genéticas que hagamos en el ser humano, ni por otro lado parece tampoco muy sensato prohibir esa tecnología de raíz cuando es una tecnología que tiene un potencial enorme para, por ejemplo, curar enfermedades muy, muy dolorosas y terribles para el ser humano, ¿no? María Blasco consiguió también en ese mismo año, en el 2016, alargar los telómeros. Los telómeros son la parte final de los cromosomas. Y los telómeros se van acortando a medida que las células de nuestro cuerpo van dividiéndose. De manera que, a medida que va pasando el tiempo, nuestras células van teniendo cada vez telómeros más cortos, y esa es una de las razones, como hemos dicho antes, por las cuales envejecemos.
Si se consiguiera regenerar esos telómeros, podríamos mantener nuestras células en un estado juvenil mucho más tiempo. Y eso lo consiguió María Blasco en ratones. Consiguió ratones con telómeros más largos y por lo tanto más longevos que los ratones normales. Por su parte, también ese mismo año, Juan Carlos Gispizúa publicó en la revista Cell un artículo también muy impactante y que además fue ampliamente difundido por los medios de comunicación, porque consiguió rejuvenecer ratones, pero esta vez sin tocar los cromosomas, los genes de estos ratones. Es decir, sin hacer edición genética, sino mediante modificaciones epigenéticas. Es decir, modificando la expresión de 4 genes que se conocen como factores Yamanaka. Modificando el modo en que esos genes se expresan, sin tocar los genes en sí mismos, consiguió alargar la vida de ratones en un 30%. Esto, en principio, podría conseguirse mediante medicamentos. Si pudiéramos alargar la vida de ratones mediante medicamentos, se abre, obviamente, la posibilidad de alargar también la vida de seres humanos mediante medicamentos. Bueno, cada vez hay más científicos que sostienen, científicos de prestigio, que sostienen que este alargamiento de la vida es alcanzable desde el punto de vista científico-técnico. Todo esto ha ido generando además una gran cantidad de literatura popular ligada a esta cuestión. Quizás el libro más conocido que dio pábulo a la discusión popular en estas cuestiones fue el libro de Yuval Noah Harari titulado Sapiens, aunque aquí la primera edición la titularon De animales a dioses, que en realidad era el subtítulo. Ahora ya lo han vuelto a titular Sapiens, de animales a dioses, ¿no? No voy a leer la cita de Harari porque es un libro ampliamente conocido y además es muy aconsejable la lectura porque está muy bien escrito. Otra cosa es que haya que creerse todo lo que dice Harari, especialmente en los 2 últimos capítulos, ¿no? Que es donde habla de estos temas, ¿no? El éxito fue tal que en el 2016 Harari publicó un libro dedicado expresamente a esta cuestión, Homo Deus. El título lo dice todo, ¿no? Es decir, un hombre que es un dios y por lo tanto es inmortal, por ejemplo. A veces, a los filósofos, cuando nos dedicamos a hablar de estas cuestiones, se nos acusa de dedicarnos a la ética especulativa, porque no hay ninguna garantía, se nos dice, de que todo esto se vaya a cumplir. Y estamos a lo mejor metiendo miedo en la gente al hablar de esto. Bueno, hay que decir que no somos los filósofos los que nos dedicamos a hablar de estas cuestiones porque nos guste. Son los propios científicos, y aquí en este ciclo de conferencias se ha visto, por lo que tengo entendido. Son los propios científicos los que tratan esta cuestión y piden una discusión pública sobre estos asuntos. Como ejemplo de esta actitud, pongo aquí la página web de la BBC. En el 2015, el editor científico de esta página, James Gallagher, sacaba un artículo titulado «El debate sobre los diseñadores de bebés debe comenzar, dicen los científicos». O sea que es verdad que muchas de estas cosas no han ocurrido, pero la posibilidad de conseguir bebés de diseño empieza a ser ya una posibilidad real. Y el debate, por lo tanto, debe comenzar y los científicos lo reclaman. Los científicos lo reclaman. En Japón, en octubre del año pasado, se dio también permiso para editar genéticamente embriones humanos, por lo tanto ya hay otro país más. Y el caso más espectacular, porque nadie pensaba que alguien se atrevería a hacerlo en un tiempo tan rápido, fue el del científico chino He Jiankui, que se ha hecho tristemente famoso por haber hecho lo que ningún científico se atrevió a hacer antes, es decir, no solo editar genes en un embrión humano, sino implantar esos embriones en un útero y permitir que nacieran dos hermanas,
que en teoría parece que están inmunizadas genéticamente frente al virus del SIDA, lo cual no es del todo cierto al parecer, porque una de las dos niñas al menos, todas sus células no han quedado editadas con la variante del gen que permitiría esa inmunidad, con lo cual es un mosaico desde el punto de vista genético y no está completamente inmunizada. Estas niñas van a tener que seguir tratamiento o vigilancia médica toda la vida, toda la vida. Yo no sé si él se lo explicó así de claro a sus padres, ¿no? Toda la comunidad científica, con muy pocas excepciones, ha criticado duramente lo que ha hecho este científico. De hecho, las propias autoridades chinas, ¿no?, lo han expulsado de la universidad y ahora mismo está en arresto domiciliario. Y el futuro que le espera en China probablemente no va a ser muy boyante, ¿no? Los únicos que se mostraron más tibios en la condena fueron George Church, el catedrático de genética de Harvard, y el director de la Escuela Médica de Harvard. Curiosamente, en la Universidad de Harvard hay científicos que consideran que esto tarde o temprano iba a ocurrir, que este científico se ha precipitado, pero que este tipo de investigaciones siempre tiene sus riesgos y él se ha atrevido a asumirlo. Es decir, que la condena de estos científicos no fue una condena radical, sino que más bien dejaron ver que esto tenía que ocurrir. Bueno, detrás de estas promesas se está construyendo un movimiento filosófico, cultural, yo diría que ideológico también, e incluso religioso, que se conoce como transhumanismo. El transhumanismo lo que pretende es transformar nuestra especie mediante la tecnología. O bien con la integración del ser humano en la máquina, la creación del cyborg que mencionaba antes, o bien mediante la ingeniería genética en la línea germinal, es decir, la ingeniería genética en embriones humanos o en óvulos y espermatozoides, de manera que se generen modificaciones que luego sean heredables por nuestros descendientes. Para los más radicales, el objetivo final es crear una nueva especie, una especie poshumana. Algunos ya le llaman Homo excelsior, ¿no? Se trata ni más ni menos que de la reivindicación del hecho de que el ser humano, gracias a su tecnología, tiene la posibilidad de escapar de la evolución darwiniana y tomar sobre sus propias manos su destino evolutivo. Es decir, ya no tenemos que estar sometidos a los avatares de la selección natural, sino que nuestra tecnología nos permite decidir qué queremos ser, qué tipo de entidad biológica queremos ser en el futuro. Y quizás, en un futuro más lejano, abandonar incluso nuestra propia condición biológica. Aquí tienen algunos de los representantes más conocidos del transhumanismo. En la parte superior tienen a Max More. No se llamaba inicialmente More. More en inglés, como saben, significa más. Se llamaba O'Connor, pero se cambió el nombre justamente para reivindicar su condición de transhumanista. Tienen al lado a David Pearce, debajo al sociólogo canadiense James Hughes, debajo de él a quizás uno de los más conocidos transhumanistas, el ingeniero de Google Raymond Kurzweil, el padre de la idea de la singularidad. La idea de la singularidad es una idea muy simple, aunque, en fin, bastante desconcertante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Según Kurzweil, la inteligencia artificial seguirá desarrollándose de una forma espectacular en las próximas décadas y llegará un momento que él sitúa en el año 2045, creo, en el que las máquinas serán capaces de mejorarse en inteligencia a ellas mismas. Y en ese momento, en el momento en que las máquinas puedan hacer máquinas más inteligentes, se producirá una explosión de inteligencia artificial en cuestión de horas, de la noche a la mañana, de manera que entonces tendremos máquinas
súper inteligentes que tomarán el control del planeta porque su inteligencia estará muy por encima de la de cualquier ser humano. Ese momento es el que él llama la singularidad. Bueno, eso es una tesis que genera mucho debate porque hay muchas dudas de que algo así vaya a ocurrir, ¿no? Y luego yo me preocuparía antes por otras cosas como, por ejemplo, la pérdida de puestos de trabajo producida por el desarrollo de la inteligencia artificial. No es motivo para paralizar, obviamente, la investigación, pero digamos que sí es motivo para preocuparse de forma más realista que de esta supuesta singularidad. Y al lado de Raymond Kurzweil está Natasha Vita-More, que es la mujer de Max More, y es la presidenta de la mayor asociación transhumanista mundial, que se llama Humanity Plus. Humanity y el signo más. La mayoría de estos autores, bueno, algunos de estos autores provienen del entorno de Silicon Valley, la Universidad de California, pero otro de los centros de difusión del pensamiento transhumanista es la Universidad de Oxford. En concreto, en la Universidad de Oxford hay 2 institutos dedicados al desarrollo y promoción del pensamiento transhumanista. Uno es el Oxford Uehiro Center for Practical Ethics, el Centro Uehiro para la Ética Práctica, que está dirigido por Julian Savulescu, lo tienen ahí. Y el otro, que ocupa el piso de abajo, en el mismo edificio, es el Instituto para el Futuro de la Humanidad, que lo dirige Nick Bostrom y que tiene como uno de sus investigadores más importantes también a Anders Sandberg. Nick Bostrom tiene un libro traducido ahora al castellano que es Superinteligencia, donde desarrolla las tesis de Kurzweil y se pregunta si tendremos máquinas superinteligentes y qué peligro tiene eso para el desarrollo del ser humano. Bueno, ya me voy acercando al final. Para terminar, a mí me gustaría solo plantear algunas preguntas filosóficas acerca de las consecuencias que tendría un alargamiento moderado de la vida humana. No digamos ya un alargamiento radical o un alargamiento indefinido, ¿no? Un alargamiento moderado, digamos que podamos vivir, como dice María Blasco en un libro reciente con otra autora, que podamos vivir 140 años. El título del libro es Morir joven a los 140 años, ¿no? Pongamos que podemos vivir 140, 150, 160, 200 años a lo sumo. Se plantean algunas preguntas, y no digamos ya si el alargamiento de la vida fuera mucho mayor, ¿no? en un futuro más lejano. Por ejemplo, ¿podríamos dotar de sentido a una vida de duración indefinida? ¿Podríamos dotar de sentido a una vida de 300, 400 años? Tendríamos que reinventarnos cada cierto tiempo. ¿Quién aguantaría la misma profesión 100 años? O la misma pareja 100 años. Habría que cambiar de hobbies. Y si eso es así, ¿podríamos mantener el mismo estado de felicidad a lo largo de toda esa vida? Hay cosas que... Bueno, todo se hace por primera vez solo una vez. Uno puede leer el Quijote la primera vez solo una vez, uno puede bañarse en el mar o ver el mar por primera vez solo una vez, etc., ¿no? Una vida de duración indefinida o muy alargada llegaría un momento en que sería una reiteración de experiencias. Sería muy difícil encontrar experiencias nuevas. Por eso Borges escribía en un tono bastante pesimista: todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Es decir, Borges, en el cuento Los Inmortales, dibuja una perspectiva muy poco halagüeña para los inmortales, ¿no? Luego habría otro problema: mi identidad personal. Si conseguimos alargar la vida
varios centenares de años, ¿sigo siendo yo todo ese tiempo? Si me he tenido que reinventar varias veces, ¿qué tiene que ver conmigo esa persona que vive en mi cuerpo después de 200, 300 años, pero que ya ni tiene mis hobbies, ni tiene mis amigos, ni tiene mi profesión, ni tiene mis gustos, ni se parece prácticamente nada a mí? ¿Sigo siendo yo? Y si no se parece en nada a mí, ¿por qué me tiene que interesar su destino, su futuro, su existencia? Alguien diría, bueno, vamos a ver, la identidad personal se sigue manteniendo porque no ha habido una ruptura. Somos muy diferentes del niño que fuimos y a veces nos costaría reconocernos en aquel niño, pero eso no significa que no seamos de alguna manera todavía ese niño. Sí, pero multipliquemos eso por 10 o por 20. Podría haber un momento en que ya no fuéramos nada similar a aquella otra persona. Las relaciones familiares también se verían trastocadas, ¿no? Ya cuesta tener, a las personas que consiguen tener bisnietos, ya les cuesta tener una relación, digamos, muy familiar con los bisnietos. Imaginemos tataranietos o descendientes todavía más lejanos, ¿no? ¿Qué relación mantendríamos con ellos? ¿Qué relación mantendríamos con nuestros hijos después de 200 años, por ejemplo? ¿Lo seguiríamos viendo? ¿Lo seguiríamos considerando nuestros hijos? ¿Qué consecuencias tendría todo esto para las generaciones futuras y para el medio ambiente? Es obvio que si la gente deja de morirse, tienen que dejar también de nacer niños, porque si no, esto se empieza a llenar, ¿no? Y no hay recursos para todos. Los transhumanistas dan soluciones un poco extrañas para esto, ¿no? Han propuesto reducirnos de tamaño, por ejemplo, para que quepa más gente, o han propuesto incentivar el suicidio. Si alguien se quiere suicidar, tiene los 2 últimos años todo pagado. El Estado le paga todo, pero luego se tiene que quitar de en medio para dejar sitio para un niño. No parecen que sean soluciones muy realistas, ¿no? Y obviamente habría problemas sociales adicionales del empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego habría un problema también interesante, ¿no? El cerebro, aunque mantenga jóvenes todas sus células, sigue siendo un cerebro que experimenta cosas y tiene ya una gran experiencia al cabo de un tiempo. Nunca volverá a ser el cerebro fresco, imaginativo, creativo que fue en la juventud. Hay ramas de la ciencia o del arte, como las matemáticas o la poesía, donde se dice que lo que no hayas hecho a los 25 años ya no lo vas a hacer, porque en esa edad está el momento más creativo del cerebro humano. Podríamos llegar a convertirnos en cuerpos jóvenes con mentes viejas, con mentes muy conservadoras, muy apegadas al pasado, con poca visión de renovación por el futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, la última objeción, la que más se repite y que también es muy preocupante, es la del acceso desigual a estas tecnologías. Obviamente, esas tecnologías no son baratas y difícilmente lo van a hacer en algún momento, al menos próximo, ¿no? Solo los más ricos tendrán acceso a ellas. Y esto creará una casta no solo separada sociológicamente y económicamente del resto de la humanidad, sino separada también biológicamente. Por eso dice John Gray en su último libro, si alguien quiere ver el futuro que nos depara el transhumanismo, que lea a Homero, los viejos dioses griegos rodeados de mortales que anhelan la protección de esos dioses, ¿no? Eso sería un futuro bastante distópico y bastante desagradable, en mi opinión. Bueno, y lo dejo aquí. Muchas gracias. Buen debate, ¿no? El que nos deja el doctor Dieguez. Yo personalmente pienso que alterar profundamente la biología del ser humano hasta ese punto de crear un ente nuevo, yo creo que es algo que debe debatirse, ¿no? Entonces mi valoración más humanista que transhumanista es que no niego que el uso de la biotecnología pueda paliar enfermedades, y eso es bueno, eliminar el dolor, pero de ahí sale la pregunta, ¿quién quiere vivir para siempre? Y yo no.
que desde la perspectiva de que envejezca el cerebro pero no el cuerpo, no lo entiendo. En cuanto a marca personal, entendida como la huella que dejamos, este legado, yo planteo el reto siguiente, que es: si quieres dejar una marca eterna, no necesitas vivir eternamente, solo necesitas hacer grandes cosas que dejen huella. Imagínate, me imagino tener un currículum que diga cosas como 400 años de experiencia laboral, o hablo 30 idiomas, o tengo 17 grados universitarios. No me seduce, la verdad, no me seduce. Me parece bien que, yo qué sé, que el control del medio ambiente, que una mejora en nuestra nutrición y otros hábitos saludables nos hagan más longevos, ¿vale? Hasta aquí me parece interesante, ¿no? El poder superar esta barrera de los 83 de media y llegar a los 100, no me parece mal, pero lo que me parece trágico es que cuerpo y mente no evolucionen en paralelo y que el cuerpo se mantenga joven mientras la mente ve pasar los años. En lo que concierne a la marca personal, lo que necesitamos no es prolongar la vida eternamente, es hacer cosas que mejoren los años que podemos vivir, dejar marca al final, ¿no? Y esa marca nos trasciende. La marca personal ha sobrevivido a grandes personas, ¿no? A Einstein, a todo, bueno, cualquier persona que te venga por la cabeza que ya no esté con nosotros. Al final, el consejo: diseña un buen propósito, ponlo en acción a través de una misión personal y crea cosas que nos ayuden a ser mejores, pero sin renunciar, por favor, sin renunciar a nuestra condición humana. Me encantaría conocer tu opinión sobre este debate, así que ya sabes, si te atreves a hacerlo, en iVoox y en otras redes, que desde las que escuches esto puedes dejar ahí algún comentario. Bueno, espero que te haya sido útil este episodio 121 de Todo Jamarca, un poquito más largo, cercano a 1 hora, en que te he hablado de transhumanismo o prolongamiento de la vida a través de la biotecnología, basado en una conferencia del doctor y catedrático Antonio Dieguez. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo, y si quieres saber más sobre marca personal, te invito a visitar la web guillemrecolons.com, donde encontrarás un blog con 15 años de contenidos, libros, cursos y recomendaciones. Te espero la semana que viene y, entre tanto, te envío un fuerte abrazo.